tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Esto es Salud para Todos. Y bueno, pues vamos a abordar un tema que no es tan común, pero hay que difundirlo porque seguramente muchos de nosotros no tenemos esta información. Hablaremos acerca de los trastornos, del trastorno mülleriano. ¿Sabe a lo que nos estamos refiriendo? No, bueno, más adelante le voy a presentar a la doctora que nos acompaña esta mañana. Mientras tanto, vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. El trastorno mülleriano se define un conjunto de condiciones médicas relacionadas con malformaciones en los órganos reproductivos internos femeninos, específicamente aquellos derivados de los conductos de Müller durante el desarrollo embrionario. Los conductos de Müller son estructuras que, en el embrión femenino, dan lugar a la formación de los órganos reproductivos internos, como el útero, las trompas de falopio y la parte superior de la vagina. El trastorno mülleriano puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo agenesia mülleriana. En esta condición, los conductos de Müller no se desarrollan correctamente, lo que puede llevar a la ausencia o desarrollo incompleto de órganos reproductivos como el útero, las trompas de falopio o la vagina. Un ejemplo es el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, donde las mujeres nacen sin útero y con una vagina subdesarrollada, aunque sus ovarios suelen ser normales. Útero septado. Es una anomalía donde el útero tiene un tabique, septum, en su interior, lo que puede causar problemas de fertilidad, partos prematuros o abortos espontáneos. Útero bicorne. El útero se divide en dos cavidades separadas, lo que también puede dificultar la concepción o el embarazo. Útero unicorne. Esta malformación implica la ausencia de un lado del útero, lo que también puede afectar la fertilidad o causar complicaciones durante el embarazo. El trastorno mülleriano es generalmente genético y se diagnostica a través de estudios de imagen como ecografías, resonancias magnéticas o histerosalpingografías. Aunque estas condiciones pueden presentar desafíos para la fertilidad y el embarazo, muchos tratamientos están disponibles para manejar los síntomas y, en algunos casos, permitir la concepción o el uso de técnicas de reproducción asistida. Muchísimas gracias por esta información que además pues ya nos abrió el panorama y esto solo es el principio de este tema. Le presento a la doctora que nos acompaña esta mañana. Es la doctora Deidre Beatriz Cuevas Baena, es ginecóloga y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gaby. Bien, gracias. Qué gusto que nos acompañe y sobre todo que nos cede pues su tiempo porque ustedes sabemos que tienen mucha consulta, mucho trabajo, estudios, conferencias, siempre se están capacitando, la medicina avanza a pasos agigantados y siempre están pues en constante comunicación con las nuevas técnicas, con todo esto. También es interesante, ¿verdad? Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de transmitir información que a veces pues desconocemos o a veces tenemos información pero no tan clara y es muy importante que la población la tenga presente. Claro, es bueno, no tan clara o a lo mejor lo que me contaron, lo que oí, lo que siento que a lo mejor sé, pero no de manera correcta y creo que este tipo de programas es justamente para difundir de una buena manera este tema. Doctora, estamos hablando el día de hoy del trastorno mülleriano. ¿Cómo podría explicarnos qué es este trastorno para que vayamos desglosando el tema? Claro que sí, este trastorno también se llama malformaciones müllerianas. Es un conjunto de malformaciones que se presentan en el tracto genital interno, que generalmente afecta lo que son las trompas, el útero, el cérvix y los 2/3 superiores de la vagina. Lo demás está bien, bueno, debería de estar bien, los ovarios funcionan bien y en muchas ocasiones el tercio inferior de vagina, o sea, el introito, tiene aspecto normal. No siempre. Entonces, aquí el problema son los conductos paramesonéfricos o müllerianos. Son ductos que en la etapa embrionaria van a migrar, van a formar las trompas, el útero. Esos ductos se unen, se fusionan, forman el útero, forman el cérvix y forman los 2/3 superiores de vagina. Entonces,
cuando hay un problema en esta etapa embrionaria, que podríamos ir desde la semana 6 hasta la semana 16. Si llega a haber un problema en este desarrollo de estos ductos paramesonéfricos o en la fusión o en la reabsorción, puede haber distintas manifestaciones. A ver, entonces, durante la semana 6, ¿no? Aproximadamente como un mes y medio. ¿No? Sí, después de la sí. gestación, más o menos, ¿no? Digo, se cuenta en semanas, pero aproximadamente mes y medio. Entonces, cuando sucede esto, ¿no? De la semana 6 a la semana 16 más o menos. 16 más o menos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para la prevención en ese sentido, ¿no? Para las mujeres que están en gestación o para las que piensan estarlo, además de el ácido fólico que siempre se recomienda, etcétera? ¿Hay algo que en esta etapa podamos hacer? No, no hay algo específico, pero sí es muy importante evitar cosas tóxicas, radiaciones, medicamentos teratogénicos. O sea, en esa etapa, en la embriogénesis, es muy importante cuidarnos. Desafortunadamente, muchos se dan cuenta de que están embarazadas mucho después. Entonces, la mayoría de los casos no se puede. Puede estar relacionado con factores en los genes, pero no necesariamente. Tiene un factor multifactorial, genético y ambiental. Entonces, generalmente... Sí, algo específico no se puede. No. Pero sí los primeros, bueno, todo el embarazo, pero a lo mejor los primeros 3 meses son como los de más cuidado porque está la embriogénesis. Gestación. La embriogénesis, es donde se desarrolla el embrión. Y es muy importante no exponernos a infecciones, radiaciones, como te comentaba, o medicamentos teratogénicos. Entonces, es muy, muy importante en esta etapa cuidarnos porque pues es un desarrollo... Como decían las abuelitas, en vitrina. Que nos pongan en vitrina los primeros 3 meses, después también, pero a lo mejor, se puede hacer una vida pues como más normal. Para disminuir ese riesgo. Exacto. Para disminuir ese riesgo. Pero desafortunadamente, Gaby, no podemos darnos cuenta que tenemos el problema o que nuestro bebé tiene el problema. De hecho, ese bebé, esa niña, porque es niña, su genotipo es 46XX, o sea, va a tener su cariotipo normal, va a tener sus gónadas normales, los ovarios, van a funcionar los ovarios, entonces va a tener un fenotipo femenino normal. ¿Hasta cuándo? Hasta la menarca, que es cuando podríamos darnos cuenta de algo. Y doctora, esto es otro tema, digamos, que en otra ocasión podríamos abordar, pero la menarca está llegando ya a edades, pues, tempranas. Sí, desafortunadamente esto tiene que ver con el peso. Entonces, entre más peso tenga una niña, tiene más probabilidad de presentar su menarca, o sea, su primera regla, antes de lo promedio, ¿sí? O sea, lo ideal es que la menarca se presente a los 10, 11, 12 años, ¿sí? Pero si la paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, la niña entonces va a desarrollar... ¿Antes? Antes. Es muy probable que se desarrolle antes. Entonces, ahí es donde podríamos empezar a ver problemas cuando llega su regla. Debería de llegar su regla en algunos casos y no llega, pero sí tiene esos cólicos, o sí llega la regla, pero tiene dolor, porque es muy probable que haya algún problemita de malformación. Otra etapa en la que nos podemos dar cuenta son cuando hay vida sexual. Puede haber dolor con las relaciones. Otra etapa muy importante es cuando ya queremos ser mamás o cuando ya estamos en la etapa del embarazo. Entonces la paciente tiene problemas de fertilidad o no se puede embarazar o tiene abortos recurrentes o tiene partos prematuros. Entonces son diferentes etapas en las que podemos darnos cuenta de que algo no está bien. Pero antes de la menarca, antes de la primera regla, podemos saber. puede ser normal. O sea,
puede tener una vida normal y nunca darse cuenta de que hay un problema de malformación. Claro, bueno, pues entonces hay que estar alertas a este tipo de foquitos rojos que se pueden empezar a encender. Siempre hay que estar atentas de nuestras hijas porque en ese sentido y en esas etapas, sobre todo en la primera, dependen totalmente de la mamá para una revisión. También estar atenta si manifiesta algún tipo de dolor, si hay algún tipo, no sé, de inflamación abdominal, algún tipo de situación de este tipo. Así es, el dolor. Hay ocasiones en las que sí puede estar presentándose antes de la etapa de la menarca y cómo se manifiesta con otras malformaciones, formaciones alteradas en los riñones. Entonces, los conductos paramesonéfricos van a formar las trompas, el útero, el cérvix, parte de la vagina, pero los ductos o los mesonéfricos van a formar los riñones y entonces hay pacientes que tienen malformaciones complejas y también tienen problemas en los riñones, les falta un riñón o tienen la posición alterada en los riñones, dilatación o incluso malformaciones cervicales o malformaciones en la columna. Entonces, sí hay malformaciones complejas en donde tal vez se pueda dar cuenta antes de la menarca, pero la mayor, por ese motivo, porque hay otras malformaciones. Claro. Pero cuando solamente se tratan de malformaciones müllerianas únicamente, no complejas, En entonces esas etapas se da uno cuenta después de la menarca. Bien, ¿cuál es el origen, doctora, el origen embriológico del sistema reproductor femenino y cómo se relaciona con los conductos de Müller? De Müller. Bueno, nosotros cuando estamos en las primeras etapas del desarrollo, existen unas células que se llaman germinales, que van a formar las gónadas, los ovarios. Hay otras células que van a formar los conductos de Müller, se llaman paramesonéfricos, y van a ir migrando. Todos estos células van a empezar a moverse, van a irse por una carretera a llegar a su lugar y de ahí se van a empezar a formar. Esos ductos paramesonéfricos empiezan formando primero las trompas. Forman las trompas, después el útero, el cérvix y vagina. La parte externa de la vulva está formada por el seno urogenital. Entonces, ese es otro origen. Entonces, tenemos que los genitales están por las células germinales, los paramesonéfricos, que son los conductos de Müller, y el seno urogenital. Y todos estos se tienen que encontrar, y los conductos paramesonéfricos se forman, se fusionan, forman el útero, forman el cérvix, forman la vagina y después viene una etapa de reabsorción. Como está fusionado el útero, tiene una división, pero llega una etapa, normalmente se fusiona entre la etapa de las 8 a las 12 semanas. Y después viene la etapa de reabsorción. Esa pared que está en medio se tiene que reabsorber. ¿Qué pasa si no se reabsorbe? Entonces queda fusionado, entonces puede haber un útero bicorne, puede haber y si no se fusiona bien es un útero didelfos, un útero septado, que el septo va a quedar ahí en medio del útero, o va a haber dos cérvix, o un cérvix septado, puede haber dos vaginas, vagina septada, con septo longitudinal, transversal, y puede haber ocasiones en que el ducto paramesonéfrico no logre comunicarse con el seno urogenital, que se tienen que encontrar y fusionar, y a veces se queda tapado. Entonces, sí hay útero, sí hay vagina, pero no hay salida. No se fusionó con el seno urogenital, que es la parte externa de la vagina, entonces queda cerrado. Bueno, estos son los tipos de malformaciones, ya veremos la repercusión de cada uno. Doctora, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este interesante tema a Salud para Todos.
Se estima que el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser afecta aproximadamente a 1 de cada 4.500 a 5.000 mujeres nacidas vivas. De vuelta con ustedes aquí en Salud para Todos y bueno, pues estamos hablando de los trastornos mullerianos con la doctora Deidre Beatriz Cuevas Baena. Doctora, estábamos mencionando antes de irnos a la pausa de algún tipo de malformaciones que se pueden generar, porque ya nos comentaba que hay muchas más, pero ¿con qué frecuencia se presentan estos trastornos mullerianos en la población en general? En la población general, la frecuencia está entre 5.6 y 7% a nivel general. Pero conforme se va segmentando a la población, pues puede ir aumentando. Por ejemplo, pacientes que tienen dismenorrea, o sea, dolor intenso, puede aumentar la frecuencia porque ya se está detectando. Pacientes que tienen problemas reproductivos, aumenta porque en ese segmento de la población, en las mujeres que tienen problemas reproductivos, pues la incidencia es mucho más alta. Uh-huh. Entonces, en general son entre el 5 y 7% a nivel poblacional. Obviamente que puede ser desde algo muy leve hasta malformaciones ya muy serias. Muchas de ellas pueden pasar inadvertidas. O sea, puede ser que nunca nos demos cuenta de que tenemos una pequeña malformación, porque hay malformaciones muy discretas, pero hay malformaciones que pues ya después se hacen muy evidentes. Que después el mal funcionamiento, bueno, pues se va a presentar de una u otra forma, ¿no? ¿Qué tipo, hablando de esto, qué tipo de anomalías o trastornos pueden surgir en estos conductos de Müller? Bueno, la principal, es que son varias malformaciones. Una es agenesia o que no haya un órgano. Agenesia es que no haya órgano. En este caso puede haber agenesia uterina, que no haya útero. Puede haber agenesia cervical, que no haya cervix. Pues agenesia vaginal, aunque normalmente pues generalmente son septados, pero después de las agenesias puede haber malformaciones en donde no se fusionan, entonces estos dos ductos forman dos úteros y es el útero didelfos, un útero bicorne, un útero septado. Ajá, o sea, a lo mejor sí hay, pero entonces a lo mejor hay dos. Exacto. O a lo mejor que no terminó de formarse bien, o que no hay unión entre ellos. Que no hay unión, o que no se reabsorbió bien, o que hay formaciones rudimentarias. ¿Sí? En las agenesias también entran los úteros rudimentarios, o sea, sí hay útero, pero está muy chiquito, muy chiquititito. Y puede o no ser funcional, puede o no tener endometrio. Endometrio es el tejido que crece y se desprende cada mes. Se desprende mensualmente. Mensualmente es lo que provoca el sangrado. Entonces, hay úteros que no tienen endometrio, entonces pues pasa desapercibido ese pasa desapercibido, pero también a la hora de quererse embarazar, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, así es. Entonces puede haber úteros unicornes, o sea que tiene como que la mitad de un útero, delgadito, y un cuerno, ¿sí? Y también hay sus variantes. O sea, hay septos comunicantes, septos longitudinales, septos transversos, y hay dobles úteros, doble cervix, puede haber doble vagina, pero pues se considera como un septo longitudinal. Entonces, puede haber muchas variantes. Muchas variantes. Oiga, doctora, ¿estos trastornos son hereditarios o se presentan de manera espontánea? Puede ser que tenga un factor hereditario. Ya se están detectando
con más frecuencia en cierto grupo poblacional, por ejemplo, si tiene ese antecedente en la familia, entonces pueden tener mayor riesgo de presentar ese problema. Pero también puede ser que no haya ningún antecedente en la familia y que se presenta porque se expuso a radiación, se expuso a químicos teratogénicos, a hormonas, etcétera. Entonces, no necesariamente tiene que haber un antecedente hereditario, pero doctora, sí puede ahora haber. Que menciona esta cuestión de los agentes tóxicos en los primeros 3 meses de gestación. ¿Qué pasa cuando es imperante realizar, no sé, rayos X, alguna cuestión de este tipo? No sé, que hubo algún traumatismo y se tiene que realizar algún tipo de estudio muy específico que está, pues, hasta cierto punto contraindicado en etapa de embarazo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en esas etapas cuando es siempre se tiene que ver el balance, ¿no? Riesgo-beneficio. Entonces, cuando es mucho mayor el beneficio de hacer una radiografía, hay que hacerla, pero hay que protegernos. Hay mandiles, hay accesorios que nos protegen de cierta radiación, cierta cantidad de radiación. Entonces, siempre es muy importante protegernos. Por eso hay que avisar si estás embarazada o no cuando te vas a hacer una radiografía. Sí, yo recuerdo que yo tenía 2 meses de embarazo y me tuvieron que hacer una revisión de este tipo, ¿no? Y no se me notaba tanto, pues tenía 2 meses. Y entonces sí notificamos, estoy embarazada. Y me pusieron un chaleco que pesaba muchísimo. Exacto. Un chaleco, sí. Y bueno, pues ya me realizaron el estudio. Sí, eso nos da protección. Es importante avisar, porque si no tenemos ese chaleco protector, entonces sí puede recibir más radiación el embrión. Entonces, si está en esas ahí etapas, sí hay que tener en cuenta todos esos detalles. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos trastornos, doctora? Porque según la medicina actual, pues seguramente la clasificación ya también es importante y ha cambiado. Bueno, sí, exactamente, ha cambiado. Las primeras clasificaciones y las más conocidas, las de 1988, del American Society Reproductive Human, era muy buena, clasificaba bien las malformaciones uterinas, pero dejaba fuera las malformaciones cervicales y las de vagina. Entonces, tuvieron que hacer modificaciones. Ahí estaba incluido el útero arcuato. Después vino una clasificación, quitó el útero arcuato, que el útero arcuato en realidad es una malformación menor, ¿sí? Lo quitaron de la Asociación Europea, pero pues no cubría todo. Entonces ha habido varias clasificaciones y la última es la de 2021, que es nuevamente de la American Society Reproductive Human, y esa es como que ya la que se ha quedado, pero muchos todavía nos quedamos con la primera, ¿no? O sea, como que es más fácil de aprenderse, la de 1988 es mucho más sencillita, y esta última sí contempla las malformaciones que estaban en el 1988, pero agregó más malformaciones, ¿sí? Y sus derivaciones, por ejemplo, si hay úteros remanentes, si está el útero con endometrio funcional o no funcional, si está unido al útero o separado, o si está comunicado al cervix. Entonces, y también hay septos vaginales que pueden contener la sangre de la salida de la sangre de 2 cervix, de 2 úteros, y uno estar contenido y el otro sí puede salir. Entonces, contempla más, y es la más actual, la de 2021, y es la que se nos quedó, y creo que es la que involucra más o casi todos los aspectos. Digamos, la que está como más completa, vigente, y pues también que contempla todo esto. La mayoría. Y ya por último, aparte del agenesia uterina, agenesia cervical, útero didelfos, útero bicorne, útero septado, alteraciones en la vagina, alteraciones en el cervix, también contempla las malformaciones complejas, que son las que te comentaba, que también tienen malformaciones en los riñones, malformaciones
a nivel óseo, en la columna. Ahora, por ejemplo, ahora que menciona esto, si tenemos este tipo de trastorno, ¿puede afectar a los órganos que están fuera de la reproducción femenina? No necesariamente, pero en algunas circunstancias sí los puede afectar. ¿Cuáles? En donde no hay salida del sangrado, cuando hay endometrio funcional y se provoca sangrado mes con mes y no se puede desechar, queda retenido, entonces se va acumulando y va habiendo una menstruación retrógrada, va a sangrar y se va a salir la sangre por las trompas. Y esto va a provocar focos endometriósicos, entonces el endometrio se va a implantar en otros órganos y puede estar también ocasionando infiltraciones, o sea, sí puede llegar a afectar. Ahora, pero por ejemplo, eso es lo que está sucediendo todo por dentro, ¿no? De manera interna. Sí. Pero de manera externa, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué es lo que vamos a percibir? No sé, dolor, inflamación, irritación. Depende de la malformación. Si es una malformación leve, no vamos a sentir nada. Vamos a estar arreglando mes con mes sin ningún problema. Podemos tener vida sexual normal, embarazarnos, pero puede haber abortos recurrentes o puede haber partos prematuros. ¿Por qué? Porque si hay alguna malformación y el útero no tiene toda su capacidad, claro. Entonces el bebé no puede crecer de manera normal. Exacto, el útero no se expande como debería y entonces puede haber problemas. Pero, ¿qué pasa si se retiene la sangre? Puede haber dolor menstrual, dolor cíclico, puede haber dolor con las relaciones. Entonces, puede haber focos endometriósicos. Entonces, sí puede haber síntomas en las pacientes que tienen malformaciones müllerianas. Desde leves, puede ser asintomático o puede ser leves, moderados o muy severos. O intenso. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando está cerrada la vagina y hay útero funcional? Entonces, sí se produce el sangrado, pero pues no puede salir, entonces está retenido y hay mucho dolor. Entonces hay que hacer cirugía para hay que atender eso porque es muy importante. Entonces, si hay síntomas leves, puede haber pacientes asintomáticas, síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos. Y ya lo que repercute más es pues la infertilidad cuando hay agenesia, cuando no hay útero. Bueno, pues entonces estamos hablando de los trastornos müllerianos. Vamos, doctora, amigos, a hacer una pequeña pausa. Es muy breve y continuamos en Salud para Todos. En el síndrome de MRKH, las mujeres nacen sin útero y con vagina subdesarrollada, pero sus ovarios y la producción de hormonas sexuales suelen ser normales. El diagnóstico de un trastorno mülleriano generalmente comienza con la evaluación de los síntomas clínicos, como dolor pélvico, dificultades menstruales o problemas para concebir. Si se sospecha una anomalía, se puede realizar estudios de imagen como ecografías transvaginales, resonancia magnética o histerosalpingografía, para obtener una visualización detallada de los órganos reproductivos internos. Una vez diagnosticado, el tratamiento depende de la condición específica. En casos de agenesia mülleriana, como el síndrome de Meyer-Rokitansky-Koster-Hauser, el tratamiento puede incluir la creación de una cavidad vaginal utilizando técnicas quirúrgicas o dilatadores vaginales y en algunos casos fertilización in vitro con un vientre de alquiler si se desea tener hijos.
Muchísimas gracias por esta información y bueno, seguimos hablando de los trastornos müllerianos en Salud para Todos con la doctora Deidre Beatriz Cuevas Baena. Vamos a sacar estas preguntas del público. Recuerde, puede hacerlas vía telefónica, vía WhatsApp y vía Facebook. También lo invitamos a que visite nuestro canal de YouTube, Salud para Todos. Doctora, dice, tengo 29 años y sufro de un gran desorden de hormonas y me detectaron este trastorno hace 2 años. ¿Qué complicaciones podría tener en un futuro? Ahora no tengo nada, solamente el desorden. Bueno, si le detectaron solo desorden hormonal, lo ideal es identificar cuál es la hormona que está alterada, tratar de restablecer la funcionalidad, ver si hay posibilidad de tener ciclos menstruales regulares, incluso está la criopreservación o la preservación de gametos, etc. Pero si ya le detectaron un trastorno mülleriano, porque no entendí muy bien si solo es un problema hormonal. Solo es un problema hormonal. Sí, entonces ahí no tiene cabida. Sería muy difícil que tuviera las dos cosas, no imposible, pero sí no necesariamente un trastorno hormonal significa que va a tener un trastorno mülleriano. Ah, bien. ¿Ok? Entonces ahí lo importante es checar cuál es la hormona que está alterada, tratar de restablecer. A veces son varias las hormonas que afectan y a veces con que una esté mal, afecta a las demás. Entonces, ver si hay problemas tiroideos, ver si hay problemas con el cortisol, ver si hay problemas con la prolactina, tratar de corregir, ver la causa, si es que es posible, porque a veces es muy difícil encontrar la causa real, ver si hay síndrome de ovario poliquístico, etcétera, y tratar de hacerlo funcional. Pero es muy importante que tenga sus ciclos menstruales mes con mes para que ese endometrio pues no crezca más y se nos vaya a hacer una hiperplasia endometrial, un riesgo para cáncer, etcétera. Entonces hay que estar vigilando y si no va a tener ciclos menstruales regulares, bueno, hay que estar checando ese endometrio. Hay que estar muy pendientes de esa situación. ¿Este trastorno es exclusivo de las mujeres? El trastorno mülleriano sí es exclusivo de las mujeres porque solo se presenta en mujeres con fenotipo femenino y cariotipo femenino, 46XX. Hay algunos otros trastornos que pueden simular una alteración mülleriana. Por ejemplo, fenotipos femeninos, pero que sean cariotipos masculinos. Entonces, hay hombres que tienen fenotipo femenino, pero ese es otro problema. Pero a ver, ¿qué es un fenotipo y qué es un cariotipo para fenotipo entender? Es cómo nos vemos. Una apariencia. Una apariencia. Apariencia femenina. Porque hay genitales externos femeninos, hay genitales externos masculinos y hay apariencia, ¿no? Esto es el fenotipo. Y el genotipo el cariotipo es si somos hombre o mujer. Por el XX por o el XY. XX o XY, así es. Entonces, sí, solo se presenta en mujeres. Solo en mujeres. Si es hombre, significa que es otro problema. Es otro problema totalmente diferente. Bueno, ¿las alteraciones en los ciclos menstruales pueden estar relacionados con este trastorno? Trastornos en los ciclos menstruales sí, porque puede ser que no llegue su regla, pero generalmente son las amenorreas primarias. ¿Qué es una amenorrea primaria? Cuando no llega la regla. O sea, ya tenemos 15, 16, 17, 18 años y no llega la regla. Entonces, ahí sí puede ser secundario a algún problema mülleriano, alguna malformación mülleriana. Pero si ya tenemos reglas normales, pero simplemente hay un dolor, un cólico, bueno, eso puede ser otra cosa, no necesariamente, pero puede ser otra cosa, generalmente. Hay pacientes que sí tienen sangrados escasos, sangraditos escasos, y sí puede estar relacionado con la malformación mülleriana, porque puede ser que esté sangrando de un hemiútero, de una parte de la vagina, y el otro esté retenido, entonces puede haber sangrados escasitos y dolor. Entonces sí hay que estarle buscando y hay que estar descartando. Hay que estar sí pendientes. puede ser que esté relacionado.
Generalmente es por otras causas, pero sí puede haber relación. Hay que descartarlos. Bueno, pero como siempre les mencionamos, asistir a la consulta médica para poder checar cualquier tipo de anomalía. Si se tiene este trastorno, ¿se puede llevar un embarazo? Sí, cuando son malformaciones leves. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un útero arcuato, en donde hay una depresión del ápice del útero, el útero tiene un borde superior y está un poquito deprimido el útero, entonces puede ser que sí haya un embarazo casi de término, pero tenía una malformación leve. Hay pacientes que sí se embarazan, pero tienen septos, entonces ya no llegan a término. Son partos prematuros. O sí se embarazan, pero pues no pueden crecer, entonces tienen abortos recurrentes. Entonces sí puede embarazarse una paciente con malformaciones, pero no todas llegan a término, claro, dependiendo del grado de malformación. Bien. ¿Existe alguna cirugía para contrarrestar este trastorno? Bueno, sí, ya nos vamos a la parte de tratamiento. Sí hay cirugías. Bueno, ya más adelante vamos a verlo y ahí nos podemos extender un poquito más. Ya contestó la doctora que sí hay cirugías para esto. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes que pueden llevar a sospechar de este trastorno? Dolor cíclico, dolor o que sea constante, porque a veces solamente es cuando reglan, pero si el sangrado está retenido, pues el dolor va a ser constante. Dolor con las relaciones o que no puedan tener relaciones, porque a lo mejor la vagina está corta o no tiene vagina, entonces no pueden tener relaciones. Esos son los síntomas. Entonces el dolor es por una colección de sangre ahí, porque esté reducida la vagina, puede haber vaginas dobles, puede haber endometriosis, que haya un sangrado retrógrado, puede haber ese dolor. Pues, y problemas para embarazarse. Entonces, esos son los síntomas principales. Los principales. No los únicos, pero los principales. Bien, ahora, ¿cuáles son los estudios o exámenes que se utilizan para diagnosticar este tipo de anomalías? Bueno, de los estudios que se utilizan, el más común es el ultrasonido 2D, que se ve en gris y blanco, gris y negro. Son los primeros estudios que se realizan. Cuando hay un problema, se hace el ultrasonido y puede verse o no alguna malformación. Pero el que nos da mayor precisión es el ultrasonido 3D. Ese sí como que hace una reconstrucción tridimensional y se puede ver con mayor claridad el útero, si está por dentro, por fuera, la forma. Otros estudios que se pueden realizar son la histeroscopía, que meten una camarita, si es que hay útero, hasta el útero, y si no, pues hasta donde llegue. El problema de ese estudio es que pues nada más lo vemos por dentro, entonces no se hace el estudio completo porque encima también hay malformaciones, entonces por dentro puede hacerse un diagnóstico. Está la histerosalpingografía, que es cuando meten... De esa le iba a preguntar. Sí. Bueno, antes de la histerosalpingografía está la histerosonografía, que es cuando se mete líquido a través del cervix, o de la vagina, del cervix, y se hace el ultrasonido. Eso también nos da mayor precisión para ver por dentro cómo está, por dentro, ¿sí? Y la histerosalpingografía es cuando meten medio de contraste y nos toman varias radiografías para ver cómo se moldea el útero por dentro, para ver si pasa el medio de contraste por las trompas, pero también tenemos esa limitante de que no vemos la parte externa del útero. Pero entonces ya vemos estos estudios que son para ver la parte interna, pero por fuera en general, ¿cómo está? Está la resonancia, está la laparoscopía. Entonces, la resonancia ayuda también para ver cómo está por fuera, para ver por dentro, si hay remanentes, está tomografía, pero la resonancia es la más utilizada. Y por último, que es la invasiva, que sería la laparoscopía, que es meter la camarita a través de unos orificios en el abdomen
El problema es que esa la vemos por encima, no la vemos por dentro. Entonces, en ocasiones hay que hacer combinación, histerosalpingografía, la camarita por dentro del útero y otra camarita por el abdomen para ver encima. Pero antes de hacer intervenciones ya más agresivas, primero estar a la resonancia. Entonces, todos estos estudios ayudan. Todos ayudan como para checar cómo estamos de manera interna, de manera externa, si es que hay un tipo de anomalía que se presenta con los síntomas que ya nos mencionó la doctora. Y el ultrasonido transvaginal, que es el que se hace por vagina, es de los más socorridos, los más fáciles, los más económicos, y es el que se debería de hacer pues primero. Y checar también los riñones. Entonces, hay que revisar bien. Hay que revisar todo, doctora. Si vemos malformaciones uterinas, cervicales, hay que revisar también cómo están los riñones. Bien, pues eso vamos a poner muchísima atención y también haremos una pausa, es breve y continuamos. El trastorno mülleriano puede incluir anomalías como útero septado, bicorne o unicorne, que afectan entre 3% y 5% de las mujeres en edad fértil. Las malformaciones de los conductos de Müller pueden ser genéticas y son detectadas comúnmente en mujeres con problemas reproductivos o complicaciones en el embarazo. Muchísimas gracias por esta información. Estamos ya en la recta final de Salud para Todos, hablando de trastornos müllerianos. Doctora, vámonos al tratamiento, porque esa era también una pregunta. ¿Cuándo se recomienda ya una intervención quirúrgica? ¿Cuándo es ya necesario? Bueno, cuando se percibe que la paciente no puede arreglar, que tiene amenorrea primaria, es urgente y prioritario hacer un canal, ya sea vaginal, cervical o lo que sea necesario para que haya salida de esa sangre. Si no es posible porque hay un útero rudimentario, etcétera, entonces hay que dar medicamentos hormonales o medicamentos que inhiban la producción de hormonas para evitar que crezca y se desprenda ese endometrio, para evitar que haya sangrado. Ese es el tratamiento medicamentoso. Si la paciente está sangrando bien, si no tiene ningún problema, pues puede ser que no se requiera ningún tratamiento, dependiendo del grado. Si es algo leve, puede ser que no se requiera nada, pero si tiene este problema, esa condición, hay que hacer y urge sacar esa sangre que está retenida. ¿Qué pasa cuando la paciente no tiene vagina? En el síndrome de Rokitansky-Mayer-Hauser no tienen útero, no tienen cervix, no tienen vagina. Entonces ahí la paciente pues no tiene esa prioridad de hacer una vagina o de drenar, nada porque no hay sangre, pero pues viene la vida sexual. Entonces, claro, a las pacientes que están en esa etapa, para empezar, hay que darles tratamiento psicológico, porque es un golpe muy duro cuando te dicen tienes una malformación, no tienes útero, no tienes vagina, no vas a poder tener hijos, etc. Entonces, ahí el apoyo emocional es primordial. Bueno, en la mayoría, pero en ese tipo de pacientes mucho más. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es primero ese apoyo emocional y después esperar a que la paciente ya pueda decidir sobre sí y decir, sí quiero una neovagina para que por lo menos tenga una vida sexual. Entonces se hacen una neovagina, se hace un ducto para que tenga la paciente vida sexual en adelante. Bueno, pero si no tiene, entonces ¿cómo? Hay que formar un ducto. A veces con dilatadores, se va poniendo un dilatador, y la paciente tiene que vivir con dilatadores unos 3 meses hasta que se forma una vagina. El ducto. El ducto. Y por lo menos ya tener vida sexual. ¿Sí?
Hay muchas formas para hacer una vagina. Una es con dilatadores, que es la menos agresiva, y otras que son cirugías, en donde hay que poner injertos de piel, de amnios, de todo tipo, o de peritoneo, donde jalan si hay un remanente, un primordio ahí de neovagina, lo jalan. Entonces hay varias técnicas para hacer una vagina. ¿Qué pasa si hay úteros rudimentarios, chiquititos, que no sirven? Entonces, eso sí hay que quitarlos, porque hay mayor riesgo, ¿sí? Si hay septos, si hay paredes, hay que quitar esas paredes, ya sea vaginales, uterinas, a veces por una histeroscopía, cirugía histeroscópica, se va cortando, se va quitando esas paredes, ¿sí? Pero a veces hay que hacer eso y aparte entrar por arriba, hacer una laparoscopía, ver qué se puede hacer. Si hay útero bicorne, pues a veces se puede hacer, unir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no hay útero? Ya hay implantes uterinos, trasplantes uterinos. O sea, ya en el 2014 nació por primera vez una niña de una persona que no tenía útero, que tiene el síndrome de Rokitansky. Tenía agenesia uterina, le hicieron un trasplante y pudo tener. Y pudo gestar. Pudo gestar. Y ya hay varios a nivel mundial, varios niños que han nacido por úteros trasplantados. Doctora, ¿los riesgos de estas cirugías? Pues que se infecte, que se rechace, que se trombose. No siempre tienen buenos resultados, ¿sí? O sea, si se trasplanta algo, puede haber problemas. O si son cirugías leves en donde se unen, puede ser que sí se embarace y pueda haber rupturas uterinas, etcétera. O sea, sí hay un riesgo, pero pues a veces hay que correr el riesgo. Claro, hay que correrlo. Doctora, ¿este tratamiento es multidisciplinario? Es decir, ¿otras especialidades intervienen? Claro. Generalmente quienes hacen estas intervenciones son médicos de la reproducción humana y tienen que tener la especialidad en laparoscopía. Tienen que ser muy hábiles en hacer cirugías laparoscópicas, histeroscópicas, incluso un equipo multidisciplinario con el psicólogo, con nefrólogos, con urólogos, si es que hay otras malformaciones. Entonces, sí se requiere de un equipo multidisciplinario. A veces hay que tomar los óvulos, pues hacer una fertilización in vitro, a veces se guardan, se criopreservan los embriones, o hay que hacer un embarazo con un vientre subrogado. Entonces, a veces hay quien sí puede hacer un bien a esa paciente, generalmente es un familiar y presta su útero, pero pues aquí todavía la legislación nos tiene atadas de manos. Ese es otro tema muy interesante. Conozco un caso y hubo un problema ahí porque pues ya a la hora de tener al bebé ya no quería darlo. Ay, bueno, unos detalles. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias por venir al programa. A ustedes, muchísimas gracias, Gaby. Esperemos que hayan tenido un poquito de más conocimiento y de que las pacientes vayan a atenderse cuando tienen problemas, ¿no? No vaya a haber algún problemita serio por ahí. Eso es lo más importante, doctora. Le agradecemos muchísimo. Los datos de la doctora estuvieron apareciendo. Efectivamente, les recomendamos asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga usted muy buen día. Gracias.